Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Pues les saluda el profe Henry Ajuchan. Vamos a empezar entonces con este nuevo lenguaje de programación con el cual vamos a trabajar las clases para quinto bachillerato en computación con orientación comercial de plan fin de semana. Pues ya tuvimos una conferencia con algunos compañeros que lograron conectarse a Jitsi y pues pudimos llegar a la conclusión de que por cuestiones de facilidad pues era mejor abordar este lenguaje de programación y no Java, porque ya habíamos tenido ciertos inconvenientes al momento de instalar el entorno de desarrollo y la consola de virtualización de Java. Entonces vamos a hablar sin más de Visual Basic. Vamos a empezar entonces a definir qué es Visual Basic. Entonces vamos a partir de ese hecho. Bien. ¿Qué es entonces Visual Basic? Visual Basic es en realidad un lenguaje de programación orientado a objetos. Este POO significa programación orientada a objetos. ¿Qué significa esto entonces? De entrada ya vamos a intuir que es un lenguaje de programación que nos va a permitir trabajar con una especie de razonamiento lógico de secuencias o una especie de razonamiento lógico de anidación, es decir, un elemento pertenece a otro y otro elemento pertenece a otro. Eso creo que de alguna manera lo hemos ido analizando ya en los lenguajes de programación que hemos trabajado ya desde el año pasado. Este es un lenguaje de programación que permite desarrollar aplicaciones para Windows. Es decir, todos los programas que nosotros vayamos a crear en Visual Basic son exclusivamente para Windows. Ahora bien, lo interesante de esto es que es un lenguaje de programación totalmente visual. ¿Qué significa esto? Ustedes recordarán cuando vimos Raptor, que habían unos botoncitos, ahí había que seleccionar los símbolos para poder ir formando un diagrama de flujos. Mientras que en PCInt, en C++, pues fuimos viendo que era un lenguaje de programación que requería necesariamente de líneas de código. Mientras que en este sentido, ahora que encontramos este lenguaje de programación Visual Basic, vamos a notar que es un lenguaje de programación que utiliza un ambiente totalmente visual. Esto quiere decir que todo lo que vayamos a desarrollar va a requerir de configuraciones, de opciones, de programación para establecer aspectos visuales propiamente de nuestros programas. Un poquito más adelante vamos a ir comprendiendo con mayor detalle a qué hace referencia esto. Ahora bien, ya dijimos que es un lenguaje de programación orientado a objetos. Ahora bien, en este sentido hay que tomar en cuenta que es un objeto. Y en realidad un objeto es un control o es una entidad, es decir, es un algo que se encuentra en el lenguaje de programación, particularmente dentro de nuestro formulario. Ahora bien, estos objetos o estas entidades se pueden tomar como herramientas para controlar la acción de un programa. Esto significa que, por ejemplo, dentro del conjunto de vehículos voy a encontrar distintos tipos de vehículos. Voy a encontrar pickups, voy a encontrar tipo agrícola, voy a encontrar autobuses, etcétera. Pero, ¿cómo voy a controlar yo las acciones de cada uno? Lo voy a hacer de alguna manera con estas herramientas. Yo necesito, entonces, por ejemplo, yo necesito desplazar a una persona X desde un punto A hasta un punto B. Para poder desplazarla cuento con vehículos. Entonces, los vehículos son herramientas que yo voy a utilizar para transportar a una persona X de un punto A a un punto B. Dentro de los medios de transporte podríamos hablar entonces, por ejemplo, ya de vehículos, y propiamente dentro del conjunto de vehículos vamos a encontrar ciertos vehículos, como lo mencionaba anteriormente. Podría ser por medio de un pick-up, de un autobús, de un microbús, de un vehículo tipo panel, incluso de una motocicleta, entre algunos otros. Entonces, para que vayamos tomando en cuenta que eso es un objeto en Visual Basic. Es una herramienta para controlar la acción del programa. Yo necesito ejecutar una acción, utilizo un objeto. Más adelante lo iremos viendo. Ahora bien, lo que estamos presentando en este momento son elementos, componentes propios del lenguaje de programación que son necesarios para poder programar. Dentro de las propiedades vamos a considerar la posibilidad de que las propiedades son en realidad modificaciones de presentación que se realizan a un objeto. Es decir, por ejemplo, si yo voy a utilizar para desplazar, con el ejemplo anterior, si yo voy a desplazar a una persona de un punto A a un punto B por medio de un pickup,
ya elegí mi objeto, ahora voy a darle propiedades a ese objeto. Entonces resultará que va a ser un pick-up de doble cabina, va a ser un pick-up de doble tracción, va a ser un pick-up todoterreno, va a ser un pick-up de color azul, va a ser un pick-up grande, va a ser un pick-up feo, va a ser un pick-up nuevo, va a ser un pick-up viejo, entonces esos son propiedades, son modificaciones de presentación que se realizan a un objeto. Ahora, que un pick-up sea viejo o nuevo restan la posibilidad de que transporte de una persona de un punto a otro. Pues no, por deducción el vehículo sirve, el vehículo funciona, sea nuevo, sea viejo, sea blanco, sea negro, sea rojo, amarillo, sea grande o pequeño, su funcionalidad va a ser siempre la misma. Entonces las propiedades me van a servir a mí únicamente para determinar modificaciones de presentación del objeto. Ahora vamos a hablar de los métodos. ¿Qué es un método? Un método es un procedimiento perteneciente a un objeto. Es decir, un vehículo para poder desplazarse requiere que el motor esté encendido. Para que el motor se encienda, dentro de la combustión interna del motor, sucede algo para que el motor pueda hacer que giren los neumáticos. Entonces, eso es un método, es algo ahí dentro de un objeto, es un elemento interno del objeto, algo que está dentro del objeto, que va a permitir que se desarrollen, que se ejecuten cambios dentro del mismo control, es decir, del mismo objeto o dentro de otro objeto. Por ejemplo, un pick-up podría fácilmente jalar o podría fácilmente tirar de un carro más pequeño, o un pick-up, por ejemplo, podría transportar una motocicleta, que también es otro objeto. Entonces, un método es eso, es un procedimiento que un objeto puede cumplir para él mismo o para otro objeto. Ahora bien, vamos a hablar de los eventos. Un evento en Visual Basic es una acción que se deberá realizar sobre un objeto para activar un programa, es decir, como lo habíamos visto ya en C++, de alguna manera un evento podría ser una condicional. Para que el vehículo pueda transportar a una persona de un punto A a un punto B, yo tengo que establecer en qué momento lo va a hacer, bajo qué circunstancias se va a desarrollar la acción y en qué momento no será necesario, no será posible que el vehículo pueda transportar. Aunque la acción del vehículo sea transportar, va a transportar solo si yo lo programo, solo si yo activo la opción. Por poner un ejemplo de la vida real, por eso estoy hablando de vehículos, no necesariamente porque vayamos a hacer vehículos nosotros en este lenguaje de programación. Ahora bien, vamos a hablar de los proyectos. Un proyecto es una serie de formularios y archivos relacionados entre sí, los cuales desarrollan una aplicación. Esto significa que, como ustedes recordarán, en C++ nosotros creamos un proyecto. Por eso cuando usted abría CodeBlocks, usted tenía que seleccionar crear un nuevo proyecto, es decir, tenía que crear un conjunto de acciones, un conjunto de elementos que iban a generar, que iban a desarrollar una aplicación. En este sentido, por ejemplo, el vehículo, sea el pick-up, sea una motocicleta, sea un bus, si yo utilizo los tres medios de transporte en un programa, por ejemplo, esos tres van a formar un proyecto. Son tres cosas distintas o tres cosas de un mismo grupo, pero con distintas características que van a ayudarme a mí a resolver un problema, en ese sentido desarrollar una aplicación. Vamos a hablar a continuación del código. ¿Qué es un código entonces? Un código es un conjunto de instrucciones relacionadas entre sí en forma lógica para la solución de un problema. Entonces, el proyecto está construido a partir de objetos, pero estos objetos se van a interrelacionar, se van a mezclar, van a interactuar solo cuando mi código establezca de forma lógica que eso va a suceder. Por ejemplo, si yo voy a desplazar a una persona de un punto A a un punto B en un vehículo, yo necesito que el vehículo esté en el punto A, no en el punto B. Entonces es necesario asumir ese tipo de razonamientos lógicos. Ya en clase hemos trabajado algunos ejercicios de lógica y nos hemos dado cuenta de cómo es que la lógica de programación es muy necesaria para que podamos desarrollar nuestros proyectos y crear así aplicaciones. De esta cuenta entonces podemos solucionar problemas. Recuerde usted los principios básicos de la programación. Primero, analizo el problema.
porque necesito comprender el problema. Número 2, resuelvo el problema. ¿Por qué? Porque ya lo entendí, porque lo analicé, lo entendí, ahora sé qué es lo que se me está solicitando. Y por último, la programación, que es ya cuando tenemos el código completo de nuestra aplicación, de nuestro programa. En este sentido, entonces, una aplicación se refiere a la solución completa de un problema o sistema. Como usted podrá darse cuenta, ya hablamos entonces de objetos, ya hablamos de métodos, de eventos, hablamos de proyectos, de códigos, y ahora estamos ya llegando al momento final en el que ya puedo decir resolví el problema por medio de un programa, por medio de una aplicación. Entonces, de manera básica vamos a analizar únicamente esto hasta aquí. Más adelante, cuando hablemos ya de los eventos, ya vamos a ver a qué hace referencia dar un clic, a qué hace referencia un key down, un key up, un mouse down, un mouse move, un load, un double click, un onload, un mouse up, etcétera. Algunas herramientas, algunos eventos que son necesarios para que nuestros programas funcionen. Entonces, vamos a quedarnos por acá. Espero que todo vaya claro hasta este momento. Y dudas, comentarios, por favor, no olviden utilizar el grupo de WhatsApp asignado para poder compartir sus dudas. Recuerde que aunque estamos en una situación en la que las clases no son presenciales, nosotros seguimos trabajando. Usted sigue trabajando por obtener ese sueño, por obtener usted el título que lo acredite como bachiller en computación. Éxitos para ustedes. Para los que trabajan entre semana, por favor, usen su mascarilla y tomen las medidas de precaución necesarias y recomendadas. Nos vemos en un próximo video y espero que todo les esté yendo bien. Mucho gusto poder saludarlos. Ojalá que pronto podamos encontrarnos nuevamente. Feliz tarde, jóvenes.